Un dron sobrevuela una ranchería en Sinaloa. No lleva insignias, no pide permiso. En ese instante, sin que ningún noticiero lo confirme todavía, la frontera más vigilada del planeta deja de ser una línea en un mapa y se convierte en un frente de guerra no declarada. Esto no es ficción, es la consecuencia directa de una decisión firmada en Washington, la designación de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras, una firma, una orden ejecutiva, y de pronto un país entero queda atrapado entre la soberanía que jura defender y la sombra de una intervención militar que ya no es hipótesis, sino estrategia oficial. México, la potencia económica que ensambla más de 1 millón de vehículos al año para el mercado norteamericano, se enfrenta hoy a una pregunta que no puede seguir posponiendo: ¿qué país quiere ser cuando las tres mayores potencias militares del planeta, Estados Unidos, China y Rusia, empiezan a mover sus piezas justo sobre su territorio? Durante los próximos minutos vamos a reconstruir con datos verificables, declaraciones oficiales y movimientos de tropas documentados el mapa oculto de un México que se rearma, se divide y se prepara, quizás sin saberlo del todo, para convertirse en el próximo gran escenario de fricción geopolítica del siglo XXI. Porque hay una pregunta que nadie en Palacio Nacional se atreve a responder en público. Si Washington decide actuar unilateralmente dentro de territorio mexicano, ¿qué le queda a México para responder? Parte 1. La línea que ya se cruzó. Retrocedamos al 20 de enero de 2025. Donald Trump firma, en su primer día de mandato, la orden ejecutiva que cambia las reglas del juego para siempre. El cártel de Sinaloa, el cártel Jalisco Nueva Generación, el cártel del Noreste, el cártel del Golfo, la nueva familia michoacana, los cárteles unidos, 6 organizaciones de un plumazo, pasan a la categoría legal reservada hasta entonces para Al-Qaeda y el Estado Islámico. La cifra que debería inquietarnos no es solo el número de organizaciones señaladas, es lo que esa designación habilita: bloqueo financiero global, persecución de activos, y, sobre todo, una puerta legal que Washington puede abrir cuando lo considere necesario: el uso de la fuerza militar en territorio extranjero. Bajo el argumento del contraterrorismo, Elon Musk, entonces mano derecha del presidente, lo dijo sin rodeos ante las cámaras: la designación permite a Estados Unidos atacar con drones a los cárteles mexicanos. No era una advertencia velada, era una declaración de intenciones, pero lo que vino después fue todavía más contundente. El 9 de enero de 2026, Trump anuncia que las fuerzas estadounidenses comenzarán operaciones terrestres contra los cárteles en México, después de meses de ataques navales en el Pacífico Oriental y el Caribe. Ya no se trata de vigilancia satelital ni de inteligencia compartida, se trata de botas en el terreno. El 13 de agosto de 2026, el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, confirma algo que resuena como una sentencia: el Pentágono aplicará contra los cárteles las mismas tácticas que utilizó durante 25 años contra el Estado Islámico y Al-Qaeda. Cualquier organización que trafique drogas o amenace a ciudadanos estadounidenses o a sus socios es, en sus palabras, un objetivo militar. Cocaína, fentanilo y las plazas del territorio mexicano, todo entra en la misma categoría de guerra. Sin embargo, no todo en Washington habla el mismo idioma. El secretario de Estado, Marco Rubio, había insistido meses antes en que la prioridad no era una incursión militar, sino compartir inteligencia con el gobierno mexicano. Dos voces del mismo gabinete, dos estrategias que conviven en tensión permanente. Y en medio de esa contradicción, México observa, calcula y se prepara para lo que pueda venir. Parte 2. La respuesta que México no puede improvisar. Claudia Sheinbaum enfrenta el dilema más delicado de su mandato. Ceder terreno soberano es impensable. Ignorar la presión de su vecino más poderoso, también. Su respuesta, calculada al milímetro, tiene nombre: Operativo Frontera Norte. El 4 de febrero de 2025, a las 6 de la mañana, comienza el despliegue. 990 agentes de la Guardia Nacional son trasladados por vía aérea hacia Tijuana, Sonoita y Matamoros. Horas después, 6.310 elementos más se movilizan por tierra hacia Tecate, Mexicali, Piedras Negras, Ciudad Acuña, Ojinaga, Ciudad Juárez y Nuevo León. En total, 10.000 efectivos de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano se concentran en 18 municipios fronterizos en menos de 72 horas. Es la mayor movilización de fuerzas federales hacia la frontera norte en la historia reciente del país. Y no es casualidad, llega apenas horas después de una llamada telefónica entre Sheinbaum y Trump que evita, por un mes, la imposición de aranceles del 25% a las exportaciones mexicanas. Pero detrás de la cifra hay algo más revelador. Los especialistas lo señalan sin ambigüedad: ese despliegue masivo no ha logrado reducir la violencia en una región marcada por la actividad intensa del crimen organizado. México mueve tropas para satisfacer una exigencia diplomática, mientras el verdadero adversario, disperso entre montañas y ciudades, sigue operando con la misma capacidad de siempre. Y aquí aparece la paradoja que define este conflicto.
Estados Unidos exige resultados inmediatos contra organizaciones que han tardado décadas en construir sus redes financieras y logísticas. México, mientras tanto, intenta demostrar soberanía sin provocar la intervención que teme desde el primer día. Parte 3. El ejército que se reinventa mientras la presión diplomática crece. Algo se mueve en el interior de las Fuerzas Armadas mexicanas. Después de más de un lustro, sin proyectos de reequipamiento significativos, el gobierno mexicano reactiva un plan de modernización militar con horizonte hasta el año 2050. El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, lo confirma públicamente. La Fuerza Aérea Mexicana necesita sustituir su flota de aviones F-5, obsoleta desde hace años. El plan contempla aeronaves de combate, de carga y helicópteros, con una primera fase centrada en el apoyo logístico y de transporte. No es una simple actualización de inventario, es el reconocimiento tácito de que México necesita capacidades reales frente a un entorno regional cada vez más volátil. En el mar, la Secretaría de Marina anuncia la reactivación de la construcción naval en astilleros nacionales. 7 nuevas patrulleras oceánicas de la clase Yucatán comienzan a tomar forma, en un intento de recuperar autonomía industrial después de años de dependencia tecnológica extranjera. Y en enero de 2026, bajo el Acuerdo Secretarial 1 de 2026, la Marina oficializa algo sin precedentes, una reestructuración que despliega su presencia no solo en los litorales, sino en el corazón mismo del territorio mexicano. Un modelo de mando más ágil, más descentralizado, diseñado para responder a amenazas que ya no llegan solo por costa, sino desde cualquier punto del mapa. A esto se suma una medida que muchos jóvenes mexicanos empiezan a sentir en carne propia: el nuevo esquema del Servicio Militar Nacional. 13 sesiones sabatinas de adiestramiento intensivo obligatorias para varones que cumplen 18 años, con el primer escalón de 2026 iniciando el 1 de agosto. Una reforma que busca modernizar la relación entre la ciudadanía y las armas, sin renunciar al carácter obligatorio que ha definido al servicio militar mexicano durante décadas. México se rearma, lentamente, con recursos limitados, pero de forma consistente. Y esa consistencia tiene un motivo evidente. Nadie en Sedena quiere que su país llegue desarmado al próximo capítulo de esta historia. Parte 4. El dragón que avanza sin disparar un tiro. Sí, el conflicto con Estados Unidos se libra con drones y despliegues fronterizos. La disputa con China se libra en los contratos, las cadenas de suministro y las inversiones silenciosas. La cifra es contundente. Entre 2013 y 2023, la inversión china en México acumula $13,000 millones en aproximadamente 700 transacciones. Según la consultora Rodiam Group, solo en los últimos años, ese flujo se ha expandido hasta alcanzar los $2,000 millones anuales, impulsado por el fenómeno del nearshoring, empresas que buscan producir cerca del mercado estadounidense sin estar dentro de China. Pero hay un episodio que merece atención especial. En noviembre de 2023, el ejército mexicano adjudica un contrato por $2,340 millones para la compra de 1,309 camiones militares de la empresa china Fast Autoworks, de 6,5 toneladas de capacidad. Los vehículos serían ensamblados en México por un socio local, la ensambladora latinoamericana de motores. Es, hasta la fecha, la compra militar más significativa que México ha realizado a la República Popular China. Y sin embargo, aquí está el matiz que cambia toda la narrativa: ni el ejército ni la Marina de México han adquirido sistemas de armas chinos. No hay tanques, no hay misiles, no hay radares con bandera roja en los cuarteles mexicanos. Solo camiones de transporte, logística, no poder de fuego. China participa en exhibiciones aéreas como la FAMEX, se sienta en las mesas de negociación, invierte en sectores estratégicos de la industria mexicana, pero evita, con una disciplina casi quirúrgica, cualquier movimiento que pueda leerse en Washington como una provocación militar directa. Pekín entendió algo que muchas potencias olvidan: en la frontera de México, la influencia se construye con inversión, no con arsenales. El gobierno de Sheinbaum, consciente de esa delicadeza, mantiene lo que los analistas describen como una relación cautelosa con Pekín: ni rupturas, ni abrazos. Un equilibrio calculado para no encender la tensión comercial que ya existe con Estados Unidos, mientras se aprovechan, en silencio, los beneficios económicos que China ofrece. Parte 5. La sombra lejana de Moscú. Sí, la presencia china en México se mide en inversión y contratos. La presencia rusa se mide casi exclusivamente en simbolismo. Las cifras del Índice de Poder Militar Global de 2026 son elocuentes. México alcanza una puntuación de 7.47. Rusia se sitúa en 84.41. Un diferencial cercano al 91% a favor de Moscú. El presupuesto de defensa ruso, $86,400 millones, supera casi 8 veces al mexicano, de 11,800 millones. La Fuerza Aérea Rusa cuenta con 4,255 aeronaves frente a las 463 mexicanas. Y hay un dato que ninguna comparación puede igualar: 5,977 ojivas nucleares en el arsenal ruso, frente a 0 en el mexicano. Rusia no tiene, hoy, capacidad logística ni interés estratégico inmediato en desplegar fuerza militar
militar sobre suelo mexicano, pero su sombra opera de otra manera, en la guerra de narrativas, en la desinformación digital, en el interés geopolítico de mostrar que Estados Unidos no controla por completo su propio patio trasero. Cada vez que Washington anuncia una operación en México, hay un eco en los medios rusos que retrata la intervención como prueba de un imperialismo que Moscú lleva años denunciando ante el mundo. No es una amenaza militar directa, es una amenaza de otro tipo, la de un tablero global donde cada movimiento de Estados Unidos en América Latina se convierte en munición retórica para sus rivales. Parte 6. El marco legal que lo cambia todo. Hay un documento que pocos mexicanos han leído, pero que podría definir el futuro de su país. La Estrategia de Contraterrorismo de 2026 de Estados Unidos. En ella, Washington anuncia campañas militares y penales contra las organizaciones designadas como terroristas, y establece algo que suena, en el fondo, como una advertencia diplomática disfrazada de política de Estado. Actuará junto a los gobiernos locales dispuestos a colaborar y si no lo están, hará lo que considere necesario. El presidente estadounidense puede ordenar operaciones militares fuera de su territorio sin autorización previa del Congreso, siempre que determine que protegen un interés nacional y que, por su naturaleza y duración, no constituyan una guerra en sentido constitucional. La Orden Ejecutiva 14157 no solo designó cárteles como organizaciones terroristas, los incorporó al aparato de contraterrorismo, inteligencia y seguridad nacional de Estados Unidos. Esto significa que una operación para desarticular una red criminal, detener a un objetivo o destruir una instalación puede construirse legalmente como una acción militar limitada, no como una guerra contra México. Es la diferencia sutil, pero decisiva, entre una intervención puntual y una invasión declarada. México lo sabe, y por eso cada despliegue de Guardia Nacional, cada nuevo contrato de armamento, cada reforma al servicio militar, responde a una misma lógica silenciosa, de mostrar capacidad y voluntad propia antes de que alguien más decida actuar en su lugar. Parte 7. Lo que está realmente en juego, lo que ocurre en este momento en la frontera norte de México, no es un conflicto aislado, es la intersección de tres lógicas de poder que rara vez coinciden en un mismo territorio. Estados Unidos, dispuesto a usar la fuerza militar bajo el paraguas legal del contraterrorismo. China, construyendo influencia económica sin disparar un solo tiro. Rusia, observando desde lejos, lista para capitalizar cualquier fricción como munición geopolítica. Y en el centro de ese triángulo, un país que se rearma con recursos limitados, que despliega miles de soldados para cumplir acuerdos diplomáticos, que reactiva astilleros y renueva flotas aéreas, mientras intenta, al mismo tiempo, no provocar a nadie. El riesgo es evidente. Una operación militar estadounidense mal calculada podría desatar una crisis de soberanía sin precedentes en la relación bilateral. El beneficio, para quien sepa jugarlo bien, también existe. México podría convertirse en un actor con mayor capacidad de negociación militar y económica frente a las tres potencias, si logra consolidar su propio poder de disuasión antes de que la próxima crisis fronteriza lo obligue a reaccionar sobre la marcha. Nada de esto es abstracto. Está ocurriendo ahora, en este mismo momento, en carreteras de Sonora, en astilleros de Veracruz, en oficinas de contratos militares en la Ciudad de México y en salas de mando en el Pentágono. La pregunta que queda flotando, la que ningún comunicado oficial se atreve a responder con claridad, es esta: cuando las tres potencias más armadas del planeta decidan que México importa demasiado como para dejarlo fuera de sus cálculos, ¿tendrá el país la fuerza, la unidad y la estrategia para decidir su propio destino? ¿O será, una vez más, el territorio donde otros deciden por él? Tú decides qué responder. ¿Qué harías si esta tensión estallara en tu propio país? Escribe la palabra poder en los comentarios si quieres que continuemos esta historia con la segunda parte.